Que el Señor les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes que ya están en nuestra sintonía. Aquí estamos dándole la bienvenida un día más, una nueva semana, por la gracia del Señor, a su programa Reflexión. Gracias a cada uno de ustedes que están pendientes. Esperamos que tengan una semana de bendición, una semana de victoria. Recordarles que siempre tomados de la mano del Señor, pues vamos a tener esa semana de bendición. Así que no se separe del Señor y bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar, iniciando una nueva semana, Mari, gracias a la misericordia de nuestro Dios y por supuesto, amén, gracias a su bondad. Bienvenidos a los que ya están en sintonía, ya están dejando sus comentarios, nos pone muy contentos de poder estar con ustedes una vez más y de que ustedes se identifiquen con este programa. Gracias a todas las personas también que comparten la transmisión a través de las plataformas donde usted nos está viendo, sintonizando. Va nuestro más cordial saludo. Y por supuesto, el Ministerio de Radio Restauración, que seguimos proclamando las buenas nuevas de salvación. Bienvenidos, mi hermana Daisy Cruz, mi hermano Mario Guillén, Vero López de Flamenco en la fanpage de su servidor. Gracias por estar disfrutando con nosotros de la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Y no dudamos, Mari, que Dios está con nosotros. Así es, definitivamente. También déjenos recordarle que iniciamos una nueva semana y por lo tanto renovamos las peticiones. Si usted quizás no ha recibido el milagro de parte de Dios todavía, le invitamos a que siga poniendo su petición. Así que déjenos su comentario y déjenos también su petición. Si usted lo hace a través de una red social, pues déjenos su comentario. Y si usted lo hace a través de los 1450M de Restauración, hágalo a través del 75 54 71 53. Queremos orar por cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros nuevamente, disfrutando de esta gracia, misericordia de Dios. Le invitamos para que a lo largo de toda esta semana esté compartiendo con nosotros estos programas. Seguimos con la serie de Pablo el Evangelizador y por supuesto dando cobertura a lo que es la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Vamos a compartir en este momento el versículo para este día. Estamos en el lunes 11 de octubre 2021. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel presentamos el versículo para este día basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, Mari, que a través de Cristo Jesús, así quizás pueden abundar aflicciones en los momentos de dificultad, pero así como vienen esas aflicciones, también viene la consolación de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Es que Él nunca nos abandona y pueden ser muchas las dificultades, los problemas, las angustias, las tribulaciones, pero más poderoso es el que está con nosotros para consolarnos. Por eso sí, quizás, Mari, hemos iniciado quizás una semana no como nosotros lo esperábamos, pero Dios está para darnos su cobertura. Así es, por supuesto, y como dice este bello versículo, porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y esto me hace recordar cuando estaba el inicio de la iglesia primitiva. La Biblia dice que estaba Pedro encarcelado, estaba Pedro en una prisión y acababan de dar muerte a Jacob. Y dice la Biblia que estaban ahí, obviamente azotados, no solamente se encarcelaban, sino que estaban azotados. Y eso, una aflicción que había venido por la causa de Cristo. Pero luego nosotros podemos seguir leyendo en esa porción y vemos también que dice que habían unos hermanos que estaban reunidos en un hogar orándole al Señor por la vida de Pedro, y de pronto dice que escucharon tocar la puerta. Y era Pedro, que Dios le había libertado de aquella cárcel. Y es ahí donde se cumple, cuando dice que por la causa de Cristo vienen también aflicciones, pero así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En ese mismo momento, cuando Pedro estaba tocando aquella puerta, ahí surgió aquella consolación, aquella petición que los hermanos estaban elevándole a Dios por causa de Pedro. Ahí el Señor dio la consolación porque dio la respuesta. Entonces, en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a
a enfrentar aflicciones, y muchas veces pueden ser por la causa de Cristo, pero qué bueno es que por Él mismo viene esa consolación. Por eso es que Él dice en su palabra que Él da entrada a las pruebas muchas veces, pero juntamente con esa entrada, con esa prueba también Él nos da la salida. Así que recordemos, y este versículo de la palabra de Dios que nos aliente, que nos fortalezca, esta promesa que Él nos deja en este versículo. Qué tremendo es saber de que así como se presentan aflicciones, se presentan también las consolaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos iniciando una semana, refúgiese en el poder de nuestro Dios, en el poder donde Él ha prometido precisamente estar con cada uno de nosotros. Les recordamos entonces el versículo para este día, iniciando lunes 11 de octubre. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios capítulo número 1, versículo número 5. Gracias por estar con nosotros disfrutando de este su programa Reflexión. Estamos en la edición 561. Gracias a la bondad, por supuesto, y misericordia de nuestro Dios. Gracias a la fanpage de Radio Restauración le presentamos la frase para este día. Esta puede ser la mejor semana de tu vida, solo ten fe. Importante tener fe bajo cualquier circunstancia. Iniciamos semana y extraemos esta frase. Esta puede ser la mejor semana de tu vida, solo ten fe. Así es, por supuesto, solamente tengamos esa fe siempre en el Señor, porque cada día recuerde que es una bendición la que el Señor nos permite, y depende de cada uno de nosotros que sea una semana de victoria, que sea una semana de bendición. Depende del ángulo en que nosotros veamos la vida, porque fíjese que hay luchas cada día, nos enfrentamos a tantas situaciones, pero debemos de enfrentarlas con gozo, y de esa manera usted va a tener una semana de victoria. Nunca se deje amedrentar, nunca que esa aflicción lo lleve a tirar al suelo, por decirlo así, sino que cada día nosotros fortalezcámonos en el Señor y verá que usted podrá hacer la mejor semana. Hay una reflexión que dice que nosotros vamos a encontrar piedras en el camino, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Para qué usamos esas piedras? Si las usamos para crecer, hablando humanamente, crecer en fuerza, en sabiduría, también espiritualmente, entonces, depende de nosotros si nosotros dejamos que aquella piedra nos tire al suelo, si tropezamos y nos tire al suelo. Pero yo le invito, amado hermano, que usted tome esas piedras y hagamos un castillo, como dice esa reflexión. De esa manera termina, que con esas piedras podemos ir creando un castillo, ser fuertes, ser grandes en Cristo Jesús. Así que depende de cada uno de nosotros que esta semana sea una semana de victoria. No significa, cuando aquí dice esta puede ser la mejor semana de tu vida, no significa que no nos vamos a enfrentar a dificultades. Podemos enfrentarnos a diferentes situaciones difíciles en la vida, pero depende de cada uno de nosotros cuán agarrados de la mano de Dios estamos para hacerle frente y vencerlas, y de esa manera vamos a tener la mejor semana. Correcto, y teniendo esa fe que vence al mundo. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Gracias a usted que recién nos sintoniza a través de esta edición de su programa Reflexión. Contentos de poderles acompañar nuevamente, y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas. Vamos a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Saludos a mi hermana Elizabeth Miranda, que ya está felicitándonos por este inicio de semana. Saludos, en fin, a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Recuerde que terminada la reflexión, damos cobertura a 2 segmentos más. El primero de ellos, dar lectura a todos los comentarios que usted nos está dejando en este momento, y también queremos recordarle la importancia de que usted, a través de ese comentario, nos deje su nombre completo y por qué vamos a estar orando a través de toda esta semana en este programa Reflexión. Le invitamos entonces para que usted reporte su sintonía, nos escriba y por supuesto deje su comentario, su petición de oración, que en Radio Restauración y en este programa Reflexión queremos orar por usted. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por este
Privilegio que tú nos das de poder estar bajo tu cobertura, iniciando esta semana buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu auxilio, buscando esa protección sobre cada una de nuestras vidas. Padre, a ti acudimos en este momento porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Padre, permítenos retomar nuevamente este estudio de la palabra de Dios, de esta serie de Pablo el Evangelizador. Ayúdanos a seguir comprendiendo más de tu palabra y la importancia de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Continuamos desarrollando entonces la serie de Pablo, el Evangelizador, y qué bueno es saber de que Dios tiene control de nuestras vidas y que Pablo ha empezado a desarrollar ciertas pautas en cuanto al campo misionero, es decir, que Dios ha estado estructurando por medio de Pablo el evangelio a todas aquellas personas gentiles que encontramos en el libro de los Hechos. Ahora queremos iniciar tocando el tema el poder de Pablo, basado en algunos versículos del capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a encontrar un detalle interesante en la vida de este personaje de la palabra de Dios. Antes de dar lectura al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo número 1, Pablo ha dado seguimiento al mandamiento de Dios: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A Pablo podemos llamarle el campo misionero. Escuchamos ya en algunas oportunidades en el libro de los Hechos cómo él se acercaba a la sinagoga, pero no solamente se encerraba en la sinagoga, sino que llevaba el evangelio fuera de la sinagoga, fuera de aquellos rituales religiosos que la época o la cultura judaica estaba presentando. Él estaba dispuesto a desgastarse él mismo, y como él lo dice en alguna de sus cartas: me es impuesta necesidad, ay de mí si no predico el mensaje del evangelio. Bajo esa introducción es que leemos entonces la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 19, versículo número 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, es decir, hallando a ciertos discípulos. Y dice aún el versículo número 2 y 3, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dejamos hasta ahí la lectura. Posteriormente retomamos estos versículos. En este momento, Pablo está visitando una ciudad. Dice el versículo que acabamos de leer que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer aquellas regiones superiores, vino a la ciudad de Éfeso y ahí encontró ciertos discípulos. Apolos, recuerde que estuvimos hablando acerca de que era poderoso en las escrituras, y ese fue el último tema que estuvimos desarrollando. Pero Apolos se quedó ministrando en Corinto. Pablo visitó aquellas regiones superiores, llegó hasta Éfeso, donde halló a unos discípulos que ya habían dado seguimiento a ese conocimiento de la verdad. La obra en Éfeso ya tenía a un grupo de creyentes. No es como los lugares que Pablo ha llevado el evangelio y ellos se han convertido. Acá no. En Éfeso ya habían ciertos discípulos de Juan el Bautista. O sea, la obra ya tenía un grupo de personas, de seguidores de este mensaje de salvación. Entre aquellos discípulos, Pablo entablaron una conversación, un diálogo, y el cual surgen algunas preguntas y unas respuestas, y es lo que encontramos en el versículo número 2 y versículo número 3 de este libro de los Hechos, capítulo 19. Él les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: no, hombre, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué pues fuisteis ustedes bautizaron? ¿En qué fueron bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan.
Andrés fue un discípulo de Juan el Bautista, primo de Jesús de Nazaret. Fue uno de los primeros seguidores de Nazareno. Estoy hablando del Hijo de Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído hablar acerca de este Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Y eso lo estoy narrando o lo saco de contexto de Juan capítulo 1, versículo número 40. Aquí, una vez más, encontramos a otros discípulos, seguidores de Juan el Bautista. Apolos era otro de los frutos del legado de Juan el Bautista, y eso es lo que estuvimos hablando en la última oportunidad, que Juan da referencia no solamente de este personaje que acabamos de citar, como lo era Juan el Bautista, sino que también los otros evangelios. De Apolos yo ya mencioné cómo había sido seguidor de Juan el Bautista y se dejó, voy a decirlo, corregir en algunos aspectos por Priscila y Aquila, aquel matrimonio que estaba funcionando dentro de la comunidad de Corinto. Ahora bien, dijo Pablo en el versículo número 4, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que Pablo les ministró, y les afirmó que Juan el Bautista anunció la llegada del Mesías. Lo que está haciendo Pablo, aclarándoles a aquella comunidad de Éfeso, es que estos seguidores de Juan el Bautista, que antes de Juan el Bautista estaba Jesús, que realmente Juan el Bautista vino a preparar el camino, pero quien era el personaje central, principal, era Jesús, el Hijo de Dios. El ministerio de Juan el Bautista fue de transición, de abrir camino, de predicar el arrepentimiento hasta que llegara el que los perdonaría. Juan no era el camino, él señalaba el camino por el cual ellos debían transitar. Él no era el Mesías, pero sí él identificaría al Mesías. Era simplemente una voz, como decía él, que clamaba en el desierto. Un predicador del desierto de Judea, cerca de donde desemboca el río Jordán, en el Mar Muerto, o por la zona de la comunidad de Qumran. Y ahí él bautizaba para arrepentimiento. Y las palabras muy fuertes de Juan el Bautista: por sus frutos también los conoceréis. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan les hizo recordar: yo soy el que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan: si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Y recuerde, Juan contestó, aquí estoy citando Juan capítulo 1, versículo 23 al 28, lo estoy concretizando. Yo bautizo con agua, les decía él, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo, y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo, en la región o en la ciudad de Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Termina diciendo Juan capítulo número 1, versículo 28. ¿Por qué estoy citando todo esto? Porque en Éfeso habían seguidores, discípulos todavía de Juan el Bautista, a pesar de que había pasado ya mucho tiempo. Cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Aquí estoy citando Hechos capítulo 19, versículo 5. Ellos entonces se bautizaron en agua. Luego Pablo les impuso las manos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y eran 12 discípulos. Se nos habla del bautismo en el nombre de Jesús, y quiero que me preste su atención. Puede ser, voy a decirlo de esta manera y después le voy a dar una aplicación lógica, puede ser una contradicción de la fórmula trinitaria. Es también una afirmación de ellos creer en Jesús como el Mesías, ya que eran judíos.
puede ser que se aplicara la fórmula trinitaria. ¿Y cuál es la fórmula trinitaria? La que encontramos en Mateo capítulo 28, versículo número 19 y 20. Que por cierto Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, al cual dice acá, hace referencia, Hechos capítulo número 19, equivale a invocando el nombre de Jesús. O sea, atestiguando la fe en el Hijo de Dios, no como una fórmula bautismal que es capaz de remitir los pecados, ese Hijo de Dios. Pero la fórmula alude claramente, nos aclara en Joel capítulo 3 versículo 5, que es lo que nos dice que hace el mismo Pedro en el sermón de Pentecostés. Sucederá que todos conocerán e invocarán el nombre del Señor por sí mismo, y también otro puede invocar el nombre de Dios, aquel que ha sido bautizado. ¿De qué nos habla esto? Por ejemplo, Pedro, al bautizar a la familia de Cornelio, les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y eso lo encontramos acá en este mismo libro, Hechos capítulo 10, versículo 48. Pero no era como una fórmula bautismal, sino como algo haciéndole acreedor que quien hunde, quien limpia, quien purifica a una persona, quien quita los pecados, es Jesús. No es otra persona, es Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad, como el elemento que se sumergen para renovación de vida. En segundo lugar, el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, como hace referencia, define el bautismo como una invocación, incorporación de Jesucristo a Jesucristo, generando una identidad distintiva que lo hace diferente de otros bautismos. ¿Por qué razón? Porque Juan bautizaba para arrepentimiento. El acto de imposición de manos, y quiero explicar para cerrar este paréntesis hablando acerca de la fórmula trinitaria, el acto de imposición de manos por parte de Pablo siguió el bautismo del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas y el don de profetizar, manifestando en aquellos 12 hombres. Ellos representaban el antiguo Israel como el nuevo Israel, la ley abrazando la gracia, unidad que produce solamente el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos habla este primer aspecto que quiero destacar? Que hay una fórmula por el cual se debe de utilizar el bautismo en agua, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? No es como algunas sectas ahora mencionan, que es el bautismo en el nombre de Jesús. No. Aquí ellos estaban haciendo referencia a ese bautismo en el nombre de Jesús, haciendo y aclarando a los seguidores, discípulos de Juan el Bautista, que había uno mayor que él, y ese era Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora dice el libro de los Hechos capítulo 19 versículo número 9, dice la palabra del Señor: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Oiga, qué interesante. Como lo ha venido relatando el escritor sagrado Lucas, el historiador ha dado referencia a que, como en otras ciudades, han sido receptivos del amor de Dios, pero otros no son receptivos y no solo no creen, estos hasta maldicen el camino delante de la multitud. En la sinagoga de Éfeso, Pablo, recuerde, en este momento ministró un promedio de 3 meses y expuso el tema del reino de Dios o el reino de Jesucristo, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 19 versículo 8. Se juega mucho con el asunto del reino de Dios,
pero debe ser aplicado en el contexto de los evangelios y del contexto por el cual Pablo está tocando estos temas. Puede que ese tirano, o sea, era un hombre, haya sido uno de los primeros convertidos que Pablo tuvo en esta ciudad. Luego Tirano prestó su escuela para que ahí se continuaran aquellas enseñanzas del evangelio de Jesucristo. Por eso quiero destacar este punto de la manera siguiente: oremos para que Jesucristo tenga permiso de entrar en escuelas, colegios, en todos los lugares. Porque hay personas hoy en día y hasta autoridades políticas se dan a la tarea de quitar, por ejemplo, que no sea una obligación la lectura en la Biblia. Por ejemplo, solo estoy dando un ejemplo. Pero cuán importante es que nuestros hijos, todas las personas, conozcan más de la palabra de Dios, de esa fuente inagotable. Nunca va a aburrir. Al contrario, es un manantial de vida. Y por eso ahora Pablo, en el contexto, hace referencia a un personaje llamado Tirano, que fue uno de los primeros convertidos en esta región, y él siguió anunciando la verdad. Necesitamos que más personas conozcan del mensaje de Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Leyendo la palabra, predicando la palabra, exhortando, ministrando, duplicando, triplicando la palabra de Cristo Jesús. La expresión negativa que encontramos en este versículo 9 de Hechos capítulo 19, que estaban maldiciendo el camino, se refiere a los creyentes llamados también cristianos, y puede ser alusivo a Jesús de Nazaret como el camino. Muchos que rechazaron el mensaje de Paulino, maldijeron a Jesús y a sus seguidores. La expresión, al referirse a los cristianos como los del camino, es un epíteto de desprecio, de repudio contra aquellas personas que sí abrazaban la fe cristiana. Pablo y sus discípulos se apartaron de ellos. Se reunían en la escuela de Tirano, de otro discípulo que había ganado Pablo en esta ciudad de Éfeso. Ahí Pablo se quedó 2 años y alcanzó en Asia a judíos y a griegos con la palabra del Señor Jesús. ¿Y eso dónde está? Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo número 10. Pero se aclara que su ministerio en este lugar duró 3 años. Pablo hace referencia a que se quedó por mucho tiempo. Por primera vez vemos que Pablo está dando seguimiento a un fundamento. Es decir, aquellas personas que rechazaban, Pablo les siguió anunciando el mensaje de arrepentimiento, pero también bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu, pero también les ayudaba en su crecimiento espiritual. Eso nos debe de llevar a un desarrollo espiritual. ¿Y por qué digo desarrollo espiritual? Porque hay personas y hay iglesias que hacen una campaña, hacen cultos evangelísticos, las personas vienen a los pies de Cristo Jesús, pero después no hay un seguimiento. No hay visitas, no hay personas que alienten a esas personas conversas que se han convertido. Entonces, la persona realmente que tiene hambre y sed busca alguna iglesia donde él pueda crecer y congregarse. Pero lo más recomendable es que las iglesias se identifiquen con aquellas personas que todavía quizás no tienen el amor de Dios, y en alguna campaña, en algún culto evangelístico, ahí reciben la gracia de Dios. Pues ahí es el momento exacto donde hay que ayudarle a esas personas a dar esos pasos de fe y en fe, como dice su bendita palabra. Dice entonces el libro de los Hechos, capítulo número 19, versículo 11 y 12: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Oiga, qué lindo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí encontramos este detalle interesante, que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios, o sea, no cualquier milagro,
Yo sé que todos los días hay milagros. O sea, del hecho de la vida, eso es un milagro. El hecho de que podamos respirar, ese ya es un milagro. El hecho de que podamos disfrutar de la gracia de Dios, ya es un milagro. Pero aquí dice milagros extraordinarios. Pablo se deja ver como un instrumento utilizado por Dios, no solo predicando el evangelio, sino haciéndolo seguido por señales milagrosas. Los milagros no han cesado en la época. Los milagros siguen teniendo fundamento bíblico. Todavía continúan las iglesias creyendo en los milagros. Por eso hay oraciones, por eso hay búsqueda en la presencia de Dios, por eso hay renuncio a nuestra naturaleza pecaminosa, por eso se declaran ayunos, para que algo milagroso suceda, para que el respaldo de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura en este capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo número 12, de tal manera aún se llevaban los enfermos los paños, delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. A Pablo le traían prendas de los enfermos. Él oraba, y los enfermos, al recibirlos como punto de contacto de fe, eran sanados y eran liberados de tantas cargas de esclavitud. Pero los milagros, aclara el libro de los Hechos, los hacía Dios por medio del apóstol. Pablo era simplemente un instrumento de la gracia divina. El problema hoy en día es que las personas ponen su mirada en el instrumento y no aquel instrumento por el cual Dios está utilizando esa sanidad. Note qué importante, porque Pablo no estaba buscando, no estaba alardeando de su capacidad. Pablo no era como algunas personas pretenden hacer comercio del evangelio. Pablo no era de esos. Pablo era un seguidor, un discípulo, uno que anunciaba el mensaje de Cristo Jesús. Lo que menos deseaba Pablo es que la mirada de las personas estuviesen sobre él. No era él era solo un instrumento. Por eso cuidado, personas, amigos, hermanos, cuidado con poner la mirada en el instrumento. No ponga la mirada en el instrumento, ponga la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Por medio de Pablo era simplemente que él estaba siendo utilizado por Dios. Era un instrumento de gracia divina, un recipiente de ese poder del cielo. Era el agente del milagro, pero no la fuente del milagro. Era Dios quien hacía aquellos milagros. Muchos judíos dedicados al exorcismo trataron de usar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice Hechos capítulo 19 versículo número 3: os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Oiga, no era simplemente el que predica Pablo, era el que tengo yo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judía y jefe de los sacerdotes, y eso lo declara el versículo 14 de este capítulo que estamos citando. Estos eran imitadores de Pablo, hacían como Pablo, decían como Pablo, pretendían ser Pablo, pero no tenían el poder de Dios que Pablo tenía. La imitación sin unción es confusión religiosa. Se lo repito, la imitación sin unción es confusión religiosa. No imite predicadores, no imite cantantes. ¿Por qué? Aquí lo estamos viendo. Eran personas imitadores de Pablo, dice el versículo número 13 y 14. No es que tengamos que imitar a alguien. Se trata de que el Espíritu Santo se pose sobre nuestra vida y que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. Los demonios conocían a Jesús, conocían al Hijo de Dios, sabían también quién era Pablo, el que antes asolaba la iglesia, ahora era un predicador del mensaje del evangelio. Pero a estos 7 imitadores que pretenden tener poder de Dios, los desconocía.
aquel hombre endemoniado los asaltó, los dominó, les hizo huir, les quitó las ropas y hasta los hirió, dice el versículo 16. Les dio una tremenda paliza espiritual. ¿Sabe qué? Este testimonio va a producir en Éfeso así a judíos como a griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Los milagros y la manifestación del poder de Dios no son para hacer a nadie grande, son para dar seguimiento a la cobertura, al respaldo de Dios. No son para entretener a los curiosos, a los turistas religiosos, no. Son para transformar a los pecadores en santos. Son para transformar a los enfermos y darles la sanidad. Aquí Pablo estaba dejándose usar por Dios para que él hiciera lo milagroso. Él era un instrumento. Qué triste es que hay personas que eso les gusta, eso les encanta. Ahí están haciendo show, haciendo alarde, ahí empujando, haciendo mil cosas, porque lo que quieren es que la mirada de todas esas personas estén sobre ellos. Se les olvida que uno solo es un pedazo de barro, instrumento útil en los brazos del alfarero. Solo somos instrumento, solo somos eso, solo somos parte del equipo del vencedor que es Cristo Jesús. Pero la mirada no debe de estar en nosotros. ¿Sabe qué? Se lo voy a decir de esta manera. Ese avivamiento en la ciudad de Éfeso produjo dos acciones de fe. La primera acción, confesión y arrepentimiento. La segunda, renuncia al poder satánico de la magia. ¿Y de qué nos habla eso? Vamos al primero. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. No puede haber una verdadera salvación y un verdadero avivamiento sin dar nuestras vidas, muestras, voy a decirlo, de haber creído en el Señor Jesucristo, seguido de la confesión de los pecados y aceptación de que Cristo es el único que puede guiar mi vida. Esa enseñanza de salvos, siempre salvos, conocida como seguridad eterna o perseverancia de los santos, afirma que si una persona se descarrió es porque nunca fue verdaderamente salva. ¿Por qué razón? Porque no fueron salvos. Dios ha establecido un número de personas que somos el objeto de su amor especial. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, aquí cito Filipenses capítulo 2 versículo 12, así como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, estén cuidándose, vigilándose, estén dando pautas de frutos de arrepentimiento. Amados, dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Oiga, qué tremendo. La perseverancia de los santos y la seguridad eterna nos enseñan que en Cristo Jesús estamos eternamente asegurados en nuestra salvación, en la salvación que proviene a través del Hijo de Dios. Si permanecemos hasta el final, si estamos siendo quizás bombardeados con ataques diariamente del enemigo, el Jesucristo nos va a sacar adelante. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El sacrificio de Jesús ofreció perdón para nuestros pecados y provee también para aquellas cosas, pecados futuros que quizás hemos cometido, pero tenemos que confesar esas faltas los unos para con los otros. Eso es lo que produjo este avivamiento en la ciudad de Éfeso. Eso es lo primero. Lo segundo, renuncia al poder satánico de la magia. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000
piezas de plata. Varios de ellos que practicaban hechicería trajeron sus libros de conjuros, quemaron en una hoguera pública. El valor total de sus libros era de 50,000 monedas de plata. La persona que se arrepiente, la persona que se separa, que sigue a Cristo, que se separa de todo aquello de lo que tenía atado el pecado, ellos no regalaron sus libros de magia a nadie, como muchas personas hacen, que vienen a los pies de Cristo Jesús y tienen un montón de música que ya no deben escuchar. ¿Y qué es lo que hacen? La van y la regalan. No la regale. No vaya a ofender a otro. Tampoco vendieron sus libros para ganar algún dinero. Lo que te hace daño espiritual a ti, también le hace daño a otra persona, a otra vida. Por eso es que ahora las personas de Éfeso que se habían convertido, todos esos libros de hechicería, de magia, de lo que sea, prendieron una hoguera y quemaron todo. Un avivamiento afecta positivamente a todas las personas. Es decir, produce un cambio de actitud. El único evangelio que muchos pecadores mirarán, leerán y oirán serán nuestras vidas. Cómo actuamos, cómo hablamos. El mundo nos lee a cada uno de nosotros. Somos cartas leídas. Y lo que el mundo quiere no es tanto, sí, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello. Pero yo no lo hago. Yo no me comporto como un hijo de Dios. No es así. Así crecía, dice el libro de los Hechos, casi finalizo, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La traducción viviente dice así: así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando, qué tremendo, todo su poder. Qué tremendas cosas las que Pablo hizo, por medio de Dios, por supuesto, en esta ciudad de Éfeso. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba más y más y más por todos los lugares. Lo que se decía acerca del Señor Jesús aumentaba y se mantenía en los ojos, en los oídos de la gente. Nosotros decrecemos Jesucristo. Nosotros lo que debemos hacer es lo mismo que estas personas hicieron. Vaya y queme y sepulte todas aquellas cosas que a Dios le desagradan. Y las personas van a ver realmente un cambio en nosotros. El problema es que decimos que nos hemos convertido, pero no damos frutos de que nos hemos convertido. No sepultamos el pasado. Ahí lo estamos sacando constantemente. Y es más, seguimos haciendo elementos que a Dios le desagradan. Yo sé que todo tiene un proceso. Y yo he hablado en otras oportunidades acerca del proceso de una conversión. Pero cuán importante es que llevamos 1, 2, 3, 4, otros llevan hasta 5 años y todavía no han quemado aquellas malas palabras, no han quemado aquella música que a Dios le desagrada, no han quemado aquellos hábitos y pecados ocultos que están contaminando el corazón de las personas. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, es el que se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo no quería retener discípulos. A Timoteo y a Erasto los envió a Macedonia. Oiga, qué interesante. Para que dieran calor misionero. El líder debe enviar a los subalternos a realizar la misión. Lo que yo hago, los otros lo pueden hacer también. No solamente yo, el super Pablo, el superhombre, puedo hacer milagros. No, también estos. También ellos pueden hacerlo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que a través de este tema también comprendemos la importancia de delegar. Delegue. Pablo llama a Timoteo, llamó a Erasto, llamó a los otros. Vaya, ustedes se me van para Macedonia, ustedes van a seguir acá en Éfeso. Timoteo, usted siga predicando el evangelio. Silas, usted va a ir a aquella región. Pero hay veces nosotros queremos abarcar todo. Nosotros queremos dirigir, queremos predicar, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y no delegamos a otras personas que necesitan también desarrollarse, darse en el campo misionero. Con esto cerramos otro capítulo del diario misionero de Pablo de Tarso, y como cual está registrando este misionero también llamado Lucas. Llegamos al final.
a través de este detalle puedo llegar a recapitular dos cosas, con lo cual finalizo. Número uno, Dios es el que transforma. Y si Dios transforma a una persona, esa persona que ha sido transformada va a dar el paso de obediencia. ¿Y cuál es el paso de obediencia? Dar seguimiento al bautismo en agua, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, aprenda a delegar, aprenda a tomar en cuenta a las demás personas. No lo haga usted todo. No. Comparta la bendición. Mando a Timoteo y a Erasto a hacer la obra en la ciudad de Macedonia, y él se quedó, Pablo, 3 años aproximadamente en la ciudad de Éfeso, predicando la palabra de Dios. Y quizás puedo cerrar con una tercera aplicación. Es importante que nos levantemos, es importante que disfrutemos la gracia de Dios para que otros también puedan venir al conocimiento de esa verdad. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú, Señor, nos has guardado, nos has dado el don de la vida. Gracias porque nos enseñas a través de esta serie la importancia de depender solo de ti, de que tu vara y tu cayado nos infunden aliento, y que tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores, y que tú unges nuestra cabeza con aceite y nuestra copa, Señor, realmente está rebosando. Gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor, que tú nos das de poder disfrutar de tu gracia, disfrutar de tu amor, disfrutar de esta cobertura tan especial que tú nos das. Padre de misericordia, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la vida, la salud, la gracia, el don, la misericordia. Ayúdanos que al iniciar esta semana, en este día lunes, tu presencia, Señor, esté con cada uno de nosotros, con cada uno de los que nos sintonizan a través de estas plataformas en las redes sociales. Bendíceles a los oyentes de la radio, bendice también a los que, Señor, tú estás también dando cobertura a cada una de las personas que nos sintonizan a través de la radio. Padre, lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya nosotros te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Gracias a aquellas personas que han estado pendientes de esta transmisión. Vamos en este momento a dar seguimiento a cada uno de los comentarios en esta preciosa oportunidad. Amén, que el Señor les bendiga una vez más. Y por aquí tenemos ya varios comentarios a través de la fanpage de Elín San Miguel. Y nos dice mi hermana Dorian Aparicio: bendiciones, amados hermanos, listos y a comenzar una semana más, preparados para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos conectados en esta transmisión. Muy bella alabanza, dice amén. Mi hermana Dorian Aparicio también nos dice gloria a Dios. Mi hermana Teresa Martínez nos dice bendiciones, hermano, gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén, hermano, igualmente saludos. Mi hermana Reina Valdés nos dice bendiciones, hermano, agradecida, dice, por un nuevo día, y si puede ser el último día, dice, así es, pero dice, tenemos muchas promesas maravillosas y Dios no miente, Él cuida de nosotros en todo tiempo, a Él sea la gloria. Lo que dice mi hermana Reina Valdés es una realidad, podría ser el último día de nuestra vida, pero qué bueno es que el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros y está ahí cuidando de cada uno de nosotros. Mi hermana nos dice, Dios siga usando sus vidas, hermanos, son de gran bendición a mi vida día a día. Amén, hermana, gloria a Dios, nos alegra escuchar esas bellas palabras. Mi hermano también Joshua Arevalo nos dice, Dios me los bendiga, amados hermanos, y siga bendiciendo el bonito programa. Amén, hermano, así sea. Mi hermana Dorian Aparicio también nos deja otro comentario y dice, gloria a Dios, ya preparados y dar inicio a una semana más y escuchar la palabra de Dios. Gracias, dice, gracias Dios por su misericordia. Mi hermano Joshua Arevalo dice, así es, gloria a Dios. Amén. Amén, hermano, gracias por dejar cada uno de esos comentarios que nos anima a seguir adelante. Amén, definitivamente. Gracias, amados hermanos. Nos complace poderles
compartir esta preciosa bendición. Tengo una buena cantidad de comentarios en la fanpage de su servidor. Con gusto vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes de poder ser ese canal de bendición. Créame que nosotros nos deleitamos leyendo cada uno de sus comentarios y no dudamos que por supuesto la gracia y la misericordia de Dios estén sobre cada una de nuestras vidas, así como está con nosotros en esta cabina de radio. Así también la misericordia de Dios está con ustedes ahí en su lugar de trabajo, ahí en su casita. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Bien, tengo todos los comentarios. En este momento actualizo la página. Vero López de Flamenco, como fan destacado, agradecida con Dios en este nuevo día. Amén. Saludos, Sandrita. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Sandra Fernández, doy gracias a Dios porque estuvieron orando por Carlos Rodríguez por sanidad de COVID y Dios lo ha sanado. Ya salió del hospital. Gracias, hermanos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Bendiciones, mi hermana Sandra Fernández. Gracias por testificar del gran poder de Dios, que Él sana a los quebrantados de corazón. Guillén Mario nos dice: les pido oración por un joven, Guillermo Tolosa, por conversión y dirección. Con gusto, mi hermano Mario Guillén, vamos a estar poniendo delante del Señor esa petición por Guillermo Tolosa, por ese joven que necesita conversión y dirección. Elizabeth Miranda, feliz inicio de semana para todos. Amén, bendiciones. Mi hermano Mario Guillén, Dios le bendiga, hermano Melvin. Amén, saludos, mi hermano Mario, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, nos dice. Bendiciones, mi hermana Elizabeth Miranda. Mi hermana Daisy Cruz, Dios les bendiga Dios les bendiga, hermanos, que esta semana sea de mucha bendición para cada uno y ya conectados a la reflexión para este día. Amén. Saludos, mi hermana Daisy Cruz, bendiciones. Mi hermana Elizabeth, doy gracias a Dios primero y después a ustedes, hermanos. Gracias por sus oraciones por mis hermanos que estaban mal de salud. Para la honra de nuestro Dios, ya están sanos. Gracias y bendiciones, hermanos. Dios les va a recompensar. Amén. Bendiciones, mi hermana Elizabeth Miranda. Mire, solamente en esta fanpage tenemos 2 testimonios. Gracias a aquellas personas que también nos aclaran que Dios es el que obra a favor de sus vidas. Amén. Gloria a Dios, nos dice hermana Elizabeth. Julia Ruano nos dice también: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por acompañarnos y disfrutar de esta bendición. Quiero saludar a un par de personas rapidito: Isabel López, Julia Ruano, mi hermano Juan Cibrián, mi hermana Elizabeth Miranda, Daisy Cruz, Vero López de Flamenco. Gracias también Jenny López, gracias por disfrutar con nosotros de la gracia, de la presencia de nuestro Dios. Amén. En la fanpage de los 1450M solamente tenemos un comentario y nos dice mi hermana Elena Pineda: feliz comienzo de semana, que Dios les bendiga. Amén, hermana Elena Pineda, gracias. Esperamos que cada uno de ustedes tengan una preciosa semana, que el Señor pues les dé la victoria. Y ahí estamos siempre en la lucha, cada día, pero tomados de la mano de nuestro Dios. En Él somos más que vencedores, en Él estamos seguros. La Biblia dice que Él nos va a acompañar cada día de nuestra vida, que Él va a cuidar nuestra salida y nuestra entrada. Así que nos aferramos a esas promesas y creemos que Dios es nuestra guía, que Él va delante de nosotros peleando cada una de nuestras batallas. Definitivamente Él es el que está con nosotros y, como decía el salmista, su vara y su callado nos infunden aliento. Sí, quiero saludar a los que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Gracias, amados hermanos, por compartir o retuitear esta transmisión. Gracias por disfrutar con nosotros. Que sea Dios ministrándoles en este inicio de semana. También los que nos sintonizan a través de nuestros canales en YouTube. Gracias, va nuestro más cordial saludo, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas, sobre los suyos, y que por supuesto Dios nos conceda tener una semana llena de bendiciones, que podamos buscar su rostro y que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y sabemos que todo lo que pidamos puestos de acuerdo, lo vamos a recibir. Hablando de ponernos de acuerdo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas en esta semana, y que por supuesto aquellos milagros que todavía no se han dado, Él los pueda contestar en esta preciosa semana. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú nos cuidas, nos proteges, nos alientas, nos llenas. Gracias, Dios mío, porque nos has dado ese hermoso privilegio de poder compartir, Señor, esta
esta verdad de tu palabra. Ahora nos acercamos a ti. Gracias por esos testimonios preciosos de la vida de mi hermana Elizabeth, mi hermano Mario Guillén. Suplicamos que tú tomes control de cada una de estas peticiones. Gracias por esos testimonios. Estamos agradecidos, pero seguimos viendo, Señor, teniendo nuestra mirada en ti. Tú eres el blanco perfecto y ahora ponemos delante de tu presencia cada una de estas peticiones. Sí, Señor, seguimos rogándote por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran enfermos o con diversas necesidades. Te pedimos, Padre, por la vida de mi hermana Saraí Mejía. Sé tú obrando, Señor, en esa columna, quitando, Señor, todo dolor, Padre Celestial. Pon tu mano poderosa y divina, cualquier hueso desviado en esa columna, cualquier disco desviado, Señor, te pedimos, sé tú obrando, sé tú sanando, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo suplicamos también por la vida de mi hermana Vilma Estela Márquez, Señor, que sigue enfrentándose contra el COVID. Padre, ten misericordia. Quita esta enfermedad de una vez de ese cuerpo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes obrar a favor de tu hija. Llega a ese hospital donde ella se encuentra internada, Señor. Te pido también por la vida, Señor Jesucristo, del padre de mi hermana Erlinda Márquez. Sé tú obrando a favor, Señor, de esta vida. Sana a este anciano, Señor, que está postrado en cama a causa de esa enfermedad, Padre. Sé tú quitando cada una de esas enfermedades en su cuerpo, Señor. Fortalece ese cuerpo débil. Te pedimos también por la vida de Elmer Atilio, que seas tú dándole la fortaleza necesaria, Señor, que seas tú dándole la sabiduría para poder seguir adelante, tomando buenas decisiones en su vida, Padre, y que seas tú también, Señor, restaurando su matrimonio, Señor, su hogar, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, en tus manos le depositamos, Señor, también por la vida de Guillermo Tolosa, Padre, que piden por conversión de esta vida. Señor, ten misericordia, Padre. Revélate a su vida, así como un día te revelaste a nosotros, nos quitaste esa venda espiritual, Padre. Te pido que así hagas con la vida de Guillermo Tolosa, Padre, y dale la dirección divina que él necesita, Señor. Te lo suplicamos, en tus manos le depositamos, Señor, para que seas tú obrando a favor, Señor, de esta vida, que le des esa oportunidad de poder venir ante tus pies, Señor. Y te pedimos por todas aquellas personas que sufren de diferentes enfermedades, Señor. Seguimos rogándote por la vida, Señor, de Sandra Verónica, Padre, que seas tú obrando a favor de ella, Señor. Sé tú sanándola con tu gran poder. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, y declaramos sanidad sobre su vida, Padre. Nos aferramos a cada una de tus promesas, Señor, que tú has dicho, que clamemos a ti, que tú vas a responder, Señor. Te pedimos por esa sanidad divina, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, Señor, por mi hermana Jenny Ramírez. Seguimos suplicándote por esta jovencita, Señor, que seas tú obrando, Señor, en esos riñones. Sánalos completamente o cambia, pon riñones nuevos en ese cuerpo, Señor. En tus manos está tu hija, Padre. También por todos aquellos que puedan estar en un hospital, en un hogar, Señor, al borde de la muerte. Sana cada una de esas vidas, no importando cuál sea la enfermedad, Señor, sean enfermedades comunes, Señor, o enfermedades terminales que estén enfrentando. Dale la fuerza y la sanidad a cada uno de esos cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendice a cada uno de mis hermanos que han estado en esta transmisión, Padre. Derrama de tus múltiples bendiciones y cuidado sobre sus vidas y sus familias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por permitirnos haber realizado un programa más, Padre. A ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado en este día lunes. Les esperamos el día de mañana, si Dios nos presta vida, en este mismo horario. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga.